versículo 3. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El tema es el amor de Dios hacia el mundo. Amén. Vamos a estar orando por esta palabra. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti para darte honra y gloria porque tú te la mereces, Padre amado. Mira, Padre, la necesidad que hay en este sector, en este lugar, aquellas personas que se han dado cita a este lugar para escuchar tu palabra, y así mismo han sacado un asiento, Padre, para poder oír tu palabra. Por eso tú sabes la necesidad que ellos tienen, y seas tú, Padre, llenando mi boca con tu palabra para que ellos queden satisfechos a través de tu palabra, y aquel que no te ha aceptado te pueda aceptar y pueda darse cuenta del poder que Dios tiene para cambiar a la persona. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amigo y hermano que me escuchas, quiero hablarte sobre el amor de Dios. Lo primero que vamos a entender es de que Dios ama al ser humano. Dios jamás ha querido que el ser humano sea destruido. Jamás ha querido que el ser humano viva una vida en depresión, viva una vida en desgracia. Dios ama lo que Él creó. Desde un principio Él creó al hombre, y desde que lo creó lo hizo imagen y semejanza, y lo hizo con un corazón grande para que el hombre tenga sentimiento. Y así como el hombre siente, Dios también siente. Y ahora dice en Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios a todo el mundo ama, pero hay una gran diferencia a quién Dios ama, porque Dios tiene ciertos escogidos a los cuales los llama hijos de Dios. Y a través de la palabra vamos a darnos cuenta que Dios ama su creación, pero ¿qué es lo que Dios aborrece de su creación? Y vamos a irnos ahí en el Salmos capítulo 5, versículo 4. Salmos capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿A cuáles son las personas que Jehová abomina, aborrece? Dios abomina a aquel mentiroso, aquel que hace pecado, lo abomina. Muchos a veces cometemos el error de decir, Dios ama al pecador, pero aborrece tu pecado. Eso es mentira. Dios odia a aquellos que cometen pecado, porque Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo, en la cual Él no se une ni se compagina con el pecado. Por eso lo tiene alejado. Mire lo que dice en el 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No eres un Dios que vives con la maldad, sino más bien la tienes alejada. Y dice, el malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el malo? El que comete pecado, el que no hace lo recto delante de Dios, no va a estar junto a Dios. Dios ama al ser humano, pero ¿qué es lo que pasa? Pero el hombre, el ser humano por naturaleza es pecador. Todos podemos estar aquí y yo puedo decir, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos.
Nadie que está aquí no ha pecado. El único que no pecó se llama el Cristo de la gloria. Ese Jesucristo es el que vino a morir aquí. Entonces, amigo, Dios ama al ser humano, pero el hombre es pecador. El ser humano se convirtió en pecador. Ahora, después de que se convirtió en pecador, pasó a ser de que el pecado, a través del pecado, cuando se fue dando la naturaleza del pecado, nos dimos cuenta que todo pecado trae una consecuencia. El pecado trae un castigo. Y vamos a ver, como el hombre es pecador, también vamos a ubicarnos en Salmos capítulo 7, versículo 11. Y dice, Dios, Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice, lea conmigo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire lo que dice la palabra del Señor, que Él se pone con ira con todos los que no hacen la voluntad de Él. Él se aira con la persona que vive alejado de Él. Él se aira. Airar es ponerse enojado, tener ira. ¿Por qué? Por la maldad. Pero ahora date cuenta, el ser humano fue la creación de Dios. Después de ser la creación de Dios, se convirtió en pecador. Entró el pecado al mundo, al ser humano le entró el pecado. Y todos hemos sido constituidos pecadores. Pero pasa algo con todos los pecadores. Hay un proceso con todos los pecadores. El pecado del ser humano tiene un castigo. El pecado tiene un castigo. Que el castigo es aquel en la cual uno, como prisionero, como persona que hace algo ilegal, comete algo inédito, tiene lo que es una culpa a través del pecado, una iniquidad. Ese pecado comienza a decirte en tu conciencia de que eres culpable de lo que estás haciendo. Dios a cada uno de nosotros nos dejó una conciencia para que cada vez que nosotros hagamos lo malo delante de Él, podamos entender, reaccionar, que Dios está poniendo aquellas alarmas para que cada día que tú pecas contra Él, Él te está diciendo, estás haciendo lo malo, estás mintiendo, estás haciendo algo que yo no te he mandado. Ahora, como el pecado tiene un castigo, adivina qué. Vino alguien aquí en la tierra. Vino alguien aquí en la tierra que quizás no era una persona en la cual quizás era elocuente, tenía mucha sabiduría, tenía mucho talento. Pero era alguien alto en los rangos de los cielos. Era alguien en la cual estaba en un trono a la diestra del Padre Dios. Y en la cual Él estando de allá arriba, es lo único que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque después de que el pecado entró en el ser humano, necesitaban castigar al que cometía pecado, pero necesitaban también un libertador que viniera a libertar a aquel pecador. Y ahí vino Cristo. Ahí vino Jesús, el Salvador. Vino Jesús, Él estando allá postrado, estando allá en el reino de los cielos, se hizo hombre, se hizo siervo por cada uno de nosotros. Entendamos, hermanos y amigos, de que aquel Cristo de la gloria dejó su trono para venir aquí a la tierra, siendo hombre, sin cometer pecado, se hizo pecado. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados, para morir por nuestras culpas, por nuestras iniquidades. Él no merecía morir. Si Él quisiera, Él se hubiera bajado de aquella cruz y no hubiera muerto por la humanidad. Pero Cristo sufrió nuestro pecado. Cristo sufrió nuestro pecado. Él llevó nuestra culpa, entendiendo de que Él es el Todopoderoso, que a pesar de que Él era grande en el reino de los cielos, acá vino a servir, a ser un simple servidor, para que podamos entender de que no sirve de nada la altivez, no sirve de nada de que tú te altives, porque hay alguien que vino a servir más que tú. Ese es el Cristo de la gloria. Cristo sufrió nuestros pecados, y después de que Él sufrió nuestros pecados, es por esto que nuestra salvación
es gratuita. Date cuenta, la salvación que dio el Señor Jesucristo es gratuita. ¿Pero por qué? Porque Él murió en la cruz. Mira que morir en la cruz en aquellos tiempos era lo más vil, lo más desagradable. Cualquiera no era que moría en la cruz. Pero date cuenta que en aquel medio, en aquel centro, había alguien justo muriendo por la humanidad. Muriendo por tu pecado, muriendo por mi pecado. Él no merecía lo que mereció, lo que le hicieron. Él no lo merecía, pero fue a aquel lugar, fue a aquella cruz del Calvario, aquel lugar llamado la calavera. Él fue, ¿sabe por qué? Por amor a ti, por amor a mí, porque hemos entendido que Él a nosotros nos ama, y con un amor grande, con un amor agape, un amor único e indiferente. Él nos ama a cada uno de nosotros. Por eso Él murió por nosotros. Y aparte de que murió, Él dejó algo tan importante. Una salvación que tú no necesitas tener plata para estar salvo. No necesitas tener bienes ni riqueza, carro ni moto. Solamente necesitas creer en el autor y consumador de la fe, el Cristo de la gloria. Necesitas creer en aquel que tiene el poder. Él te puede sanar, Él te puede libertar, Él te puede librar de las manos del cazador. Solamente que entienda que solamente hay un nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Aquel Jesucristo, aquel que murió y resucitó. Solamente a Él. Y el último paso, amigo, que cada uno de nosotros tenemos que dar. Primero, somos seres humanos. Dios ama a los seres humanos. Dios, por el hombre, por naturaleza, se hizo pecador. Luego que se hizo pecador, el pecado atrajo el castigo. Y aquel castigo trajo lo que es a un Cristo de la gloria para morir. Y en aquella muerte trajo lo que es la salvación gratis. Gratis. No necesitas pagar nada a nadie. La salvación es gratuitamente. Él la dejó gratis para que puedas entender que hay alguien que ya pagó el precio por ti. El que merecía estar en esa cruz eras tú y eras yo. Pero Él pagó el precio por nosotros. Porque en el tiempo de antes, cuando en el Antiguo Testamento se necesitaba matar a alguien para expiar el pecado del pueblo, necesitaban a alguien, a un cordero, a un animal, para expiar el pecado, para que ese pecado sea borrado. Se necesita un sacrificio, y para que tu pecado sea borrado, se lo necesitó el Cristo, para que Él muriera y nuestros pecados fueran borrados. Pero ¿qué es lo que el Señor te pide? Mira, el Señor aquí no te está pidiendo plata. El Señor lo único que te está pidiendo es de que lo recibas. El último paso que manda el Señor es de que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver qué dice. San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice el Señor a todos los que le han recibido al Señor, a todos los que han creído en Dios y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Mira lo que el Señor les está diciendo en esta hora. San Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Amén. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquiera que es hijo de Dios. Muchos dicen: yo soy hijo de Dios, y vivo en fornicación, vivo en malicia, vivo haciendo chisme, vivo haciendo murmuración, cometiendo pecado delante de Dios. Ser hijo de Dios es una gran responsabilidad, porque eres un representante de Dios. Eres alguien que hace la diferencia a donde sea que va. Entonces, el último paso que te pide el Señor es que lo puedas recibir a Jesús. Mira, es fácil. Él no te está pidiendo absolutamente nada. No te está pidiendo tu casa, no te está pidiendo tu plata. Él no te pide nada de eso. Él solamente te pide de que creas en Él y lo aceptes a Él. ¿A quién vas a aceptar? Al que murió por ti.
Al que murió por ti es el que vas a aceptar. Aquel que pagó el precio por ti es al que tú vas a aceptar. Y cuando lo aceptes, recién vienes a ser hijo de Dios. Recién vienes a ser hijo de Dios. Y también leemos en San Juan capítulo 3, versículo 35. San Juan capítulo 3, versículo 36, perdón. Dice, capítulo 3, versículo 36. Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Pero el que ya ha creído y lo ha aceptado al Señor tiene la salvación segura. Amigo, esta ha sido la palabra. Quizá me extendí un poco, pero no quiero ser cansoso. Esta ha sido la palabra. El Señor a este sector ha mandado la palabra. Todo aquel que la ha oído tiene la oportunidad, tiene el privilegio de tener un encuentro con el Señor, de aceptar a aquel que murió por nosotros. No digo que solamente murió por ti, también murió por mí. A veces nosotros tenemos aquella infección llamado pecado, pero necesitamos un antídoto, en la cual aquel antídoto se llama Jesucristo, se llama Evangelio, para que podamos ser cambiados. Llega aquel virus llamado malicia, llamado pecado, pero necesitamos un antivirus para aquel virus. Y Cristo es aquel antivirus para poderte librar de las garras del cazador. Él no quiere que nadie se pierda. Mira, que el Señor ha mandado su palabra es por gracia y misericordia, porque Él a ti te ama. Pero sobre todo de lo que te ama, Él detesta todo lo que hace. Él detesta al humano, al ser humano que comete pecado. Pero si tú quieres cambiar tu vida, renovar tu familia, quieres tener una transformación, entiende la palabra. Lo más explícito te lo he dado para que puedas entender de que hay un Cristo que está preocupado por tu alma, está preocupada por tu vida, para que tú lo puedas aceptar. La palabra ya ha sido dada. De ti depende, amiga, amigo.